Buenos días, ¿cómo están ustedes? Esta mañana, por la gracia del Señor, podemos compartir la palabra de Dios de nuevo. Busquemos el libro Hebreos capítulo 10, desde el versículo 16 voy a leer. El libro Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hasta el 25 hemos leído. Leímos nuevamente el libro de Hebreos. Este libro de Hebreos es el libro que me da más fuerza y ánimo entre todos los libros de la Biblia. Sobre todo este capítulo 10 del libro de Hebreos es un capítulo muy hermoso que tiene el gran valor y significado de Dios que nos dio a nosotros. Y esta mañana yo voy a intentar para poder compartir todo lo que hemos leído, pero no sé hasta dónde voy a poder avanzar, ¿sí? Yo quisiera compartir versículo por versículo, ¿no? Profundizando, aclarando también, palpando el corazón de Dios. Pero vamos a ir compartiendo de a poco, profundizando más, ¿sí? Y yo quisiera continuar desde el versículo 10. La verdad que esto es muy, muy importante. Dentro de la Biblia, donde dice sobre la obra, es el papel de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es nuestro papel dentro de la Biblia? ¿Sí? Hombre medio muerto. Ahí está nuestro papel. Ahí está nuestra ubicación, ¿sí? Y muchos quieren quedarse como el hombre samaritano. Se ve mejor, ¿no? Se ve más valiente y se ve más lindo, ¿sí? Pero nuestra ubicación es la ubicación del hombre medio muerto. Y otro sería la ubicación de la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, quien estaba por ser apedreada irremisiblemente por el adulterio. Y otra ubicación sería el hombre paralítico, quien recibió el perdón de pecados en Capernaum, ¿no? El paralítico que no podía hacer nada de nada por sí mismo, que tenía gran deseo nomás, pero no podía hacer nada de nada por sí mismo. Eso es nuestro papel y nuestra ubicación.
Y otra ubicación puede ser el enfermo de 38 años también. Ahí está nuestra ubicación. La ubicación de Noé y la ubicación de Caín. Todo esto Dios nos muestra a nosotros cómo es nuestro ser delante de Dios. Así es. Y en este capítulo 10 del libro Hebreos también nos muestra sobre este punto. Hacer la voluntad de Dios, eso no nos toca a nosotros, sino le toca a Jesucristo. Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios. Está en su cargo. Él tiene que hacer él. ¿Eso qué se refiere? Para nuestra santificación, ¿quién tiene que trabajar? Jesucristo. Ahí está. Jesucristo para eso vino con mucho gusto, obedeciéndole a Dios sin murmuración. Vino a trabajar por la santificación de todos nosotros. Luego, en el 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En el versículo 9, ahí dice, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Eso lo primero se refiere a la ley de Moisés. También se refiere el tabernáculo terrenal, hecho de mano, es decir, de esta creación. Esto es lo primero. En este tabernáculo se hacía expiaciones, holocausto, ofrenda, ¿sí? Pero Jesucristo vino para quitar lo primero, este tabernáculo terrenal. ¿Por qué? Ya se acabó su papel, su tiempo, ¿sí? Y para establecer esto último, eso sería el tabernáculo celestial, no hecho de manos, no de esta creación. Ahí Jesucristo entró como sumo sacerdote con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Eso es lo que Jesucristo vino para hacer. Bueno, para eso vino Jesucristo y Él obedeció, hizo todos los detalles. Jesucristo hizo todo lo que tenía que hacer. Jesucristo vino y mientras que vivía en la tierra, Él ha predicado, ha levantado los enfermos, repartió 5 panes de cebada, 2 pececillos, sobró 12 canastas y caminó sobre el mar. Él hizo muchas cosas grandiosas, ¿no? Pero su papel, su tarea principal era salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso Él tenía que ser crucificado en la cruz. Y resucitó para nuestra justificación y subió al cielo y se sentó a su diestra de Dios. Ya se acabó toda la tarea, toda la misión de Jesucristo. Por eso aquí dice 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Qué somos? Santificados. Somos santificados. ¿Cómo? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Un poco suena raro, ¿no? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Para eso vino Jesucristo. Él fue entregado, ¿sí? Se entregó su cuerpo se quedó como una
ofrenda de la expiación. Por eso, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, somos santificados. Amados, ustedes no busquen alguna razón de ser santificados en sí mismos. No van a poder encontrar ninguna razón, porque nosotros no somos santificados por nuestras obras, ni por nuestros esfuerzos tampoco, sino 100% mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así nosotros somos santificados. Recuerden bien, por favor, no somos santificados por nuestras obras, ni por nuestros esfuerzos tampoco, sino mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Así es. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Wow, es muy maravilloso, ¿no? Esta palabra. Así es. Para eso Dios preparó el cuerpo de Jesucristo, para santificarnos. Por eso somos santificados en esa voluntad, quien vino para hacer la voluntad de Dios. Muchos quieren ser santificados, pero no pueden lograrlo ni alcanzarlo. ¿Por qué? Ellos mismos están tratando de hacer la voluntad de Dios. Por eso no pueden lograrlo nunca, jamás. No importa los años, que pasen 10 años, 20 años, 50 años, aunque pasen 100 años, no se va a cambiar nada de nada. Nada de nada. Hagan lo que hagan durante 100 años, dirán la misma cosa. Sigo siendo pecador. Yo quisiera ser santo, pero aún me falta mucho. Así dirán. Están en el camino equivocado. Por eso tienen que arrepentirse a Cristo. Por eso tienen que creer en el Evangelio de Jesucristo. Amados, Jesucristo para eso vino. Con mucho gusto obedeció y fue crucificado en la cruz. Así Jesucristo dijo, consumado es, ya logró. Por su obra, por su sacrificio, que somos santificados, justificados, limpios, justos, santos, hijos de Dios. Así somos. Todo esto Dios nos dio a nosotros a través de Jesucristo. Por eso, todo lo que Dios nos da a nosotros no tiene nada que ver con nuestras obras, con nuestras condiciones. Nada que ver. Solamente nos viene a nosotros a través de Jesucristo. 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí está. Los sacerdotes, días tras día, año y año, muchas veces ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Así es. Todo lo que se hace según la ley, así es. Todo lo que practican según la ley, no pueden quitar pecados. No pueden quitar los pecados nunca, jamás.
Eso es la ley. 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre. ¿Eso qué quiere decir? Jesucristo no vendrá otra vez para limpiar nuestro pecado. Jesucristo no vendrá otra vez por nuestra santificación. ¿Por qué? Cuando vino la vez pasada, Él ya logró perfectamente todos los detalles. El perdón del pecado, la justicia, la santificación, la justificación, todo. Ya logró Jesucristo. Por eso, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Ya terminó su tarea. ¿Sí? Ya terminó su obra. No hay nada más que hacer por nuestros pecados, por nuestras santificaciones. Por eso Jesucristo ya se ha sentado. Amados, ¿ustedes qué buscan? ¿Qué esperan? Jesucristo, cuando vino hace 2000 años atrás, Él ya logró todo. El perdón del pecado, la justicia de Dios, la santificación, Dios ya nos dio a través de Jesucristo. El perdón del pecado está en Jesucristo. La justicia de Dios está en Jesucristo. La santificación está en Jesucristo. Amén. No busquen en otro lado, ni intenten a lograr por sí mismos ustedes. Así no van a poder encontrar nunca, jamás. Jesucristo ya logró todo. Entonces nosotros necesitamos creer en Jesucristo no más. Eso no más. Por eso Jesucristo dijo, arrepentíos, creed en el Evangelio. Eso no más. Ustedes tienen pecados, están sufriendo todavía, aún no están santificados. Les falta una sola cosa. ¿Qué cosa? Creer en Jesucristo. Nada más. Eso no más. Por favor, que crean en Jesucristo, que ya se entregó su vida en la cruz para limpiar todos nuestros pecados, para justificarnos, para santificarnos. Sí, ahí está la santificación. Ahí está la justicia de Dios. Ahí está el perdón eterno del pecado en Jesucristo. Por eso Él dijo, consumado es. Esto es lo que dijo Jesucristo y logró para todos nosotros. Por favor, no ignoren ni menosprecien a Jesucristo, ni esperen a otro Cristo tampoco. Jesucristo, que ya ha venido a este mundo, logró sin falta. Por eso Él dijo, consumado es. Si ustedes no creen en Jesucristo, no hay otra manera de recibir el perdón del pecado. Si ustedes no creen en Jesucristo, no hay otra manera de ser santificados tampoco. Arrepiéntanse de seguir sus pensamientos y sus posibilidades y sus esfuerzos y maneras, dejando todo eso. Que sigan al Señor y crean en Jesucristo, por favor. Al creer en Jesucristo, todo lo que logró Jesucristo para nosotros será
suyo, de todos ustedes. Jesucristo dijo, consumado es, ya es nuestro. Y además, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, lo que ofreció Jesucristo la vez pasada fue más que suficiente. No hay otra ofrenda. No, en ninguna manera. Así se ha sentado a la diestra de Dios. 13. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Jesucristo ya no trabaja más para limpiar nuestro pecado, ni santificarnos, ni justificarnos. Si ustedes piden el perdón al Señor Jesucristo otra vez, Señor, perdóname, por favor. No hagan esa maldad. Jesucristo no puede venir otra vez para limpiar nuestro pecado. Eso sería invalidar, pisotear la sangre de Jesucristo. ¿Ustedes cometieron pecados? Entonces, que crean en Jesucristo que ya lavó y limpió todos estos pecados también por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz. Dios no nos dio otro nombre. Por eso Jesucristo se ha sentado a su diestra de Dios y está esperando nomás. ¿Qué espera? La hora del Señor. Aquí dice, ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Señor está esperando nomás. Hasta que llegue el tiempo para encerrar todo el diablo y sus ángeles, ¿sí? En el infierno, fuego eterno. Entonces, ahí va a empezar la vida eterna en el reino de los cielos, juntamente con Jesucristo. Mientras tanto, el Señor está esperando para que reciban más personas la salvación del pecado, para que muchos vuélvanse a Jehová, para que muchos oigan este evangelio, ¿sí? En el libro San Lucas capítulo 24 versículo 47 está escrito así: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Voy a repetir otra vez. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lo que está escrito anteriormente sobre su padecimiento, resurrección, todo ya se cumplió. Todo, conforme lo que está escrito en la Biblia. Falta cumplirse esta promesa y que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto es lo que Dios quiere hacer. Esto está cumpliéndose en este momento. Amados, por eso nosotros abrimos la Biblia, abrimos nuestra boca y predicamos. Eso es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere lograr en este mundo. Para eso el Señor está esperando nomás. Este tiempo sería como el tiempo que la puerta quedó abierta durante 7 días desde que entraron toda la familia de Noé y los animales, todos. Después de entrar todo, durante 7 días se quedó abierta la puerta. Después se cerró, empezó a llover. Dios
está dándonos este tiempo. ¿Para qué? Para que entren más personas en Cristo, ¿sí? Para que vengan más, que vengan, oigan, crean, acepten nomás. Entonces será suyo el perdón del pecado, la salvación del pecado, la santificación, la justicia. Sea lo que sea, lo que viene de Dios es suyo de cada uno que acepte y crea. Así es, amados. A través de nosotros Dios está logrando esta misión. Mientras tanto el Señor está esperando, ¿sí? Bueno, quiere decir que ya no hay más sacrificio por el pecado, ¿sí? Ya no hay otro sacrificio de Jesucristo por nuestra santificación, ni por nuestra justificación tampoco. Porque ya Jesucristo logró todo perfectamente con una sola ofrenda que ofreció una vez para siempre. 14, Hebreo 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Wow. ¿Qué dice aquí? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Somos santificados? Amén. Somos santificados. Así es, así es. Somos santificados. ¿Cómo nosotros somos santificados? Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, somos santificados. Pero ¿qué dice aquí? Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Qué pasó con una sola ofrenda? Dios con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí está una clave muy importante para poder llevar la vida de fe delante de Dios. No por la otra ofrenda, sino con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Santificados. Dios ya hizo perfectos a los santificados con una sola ofrenda. Esto es la palabra de Dios. ¿Somos santificados? Amén. Porque Dios nos santificó mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. También entonces Dios ya nos hizo perfectos con una sola ofrenda, con la misma ofrenda, con el mismo sacrificio del cuerpo de Jesucristo. Amén. Dios ya nos hizo perfectos. Amén. El creador de nuestra vida, el creador de este mundo, el rey de los reyes, nos dice que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Amén. Somos santificados. ¿Qué somos? Santificados. También perfectos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿no? Somos perfectos. ¿Cómo? Con una sola ofrenda. Amados, así es. Ustedes no miren a sí mismos. No piensen en hacer algunas obras especiales. No, así no nos viene
la santificación ni perfección, sino con una sola ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Nos llega la santificación y la perfección también. Amén. Entonces, somos perfectos. Amén. Somos perfectos. ¿Cómo? Con una sola ofrenda, con la misma ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que fue crucificado en la cruz y derramó toda su sangre. A través de eso nosotros ya somos perfectos. Dios nos garantiza, Dios nos asegura que ya nos hizo perfectos. Amén. Así es. Somos perfectos. No digo yo, sino Dios. Aquí. En la Biblia de usted también está escrito así. Hebreo 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¡Qué maravilloso! Ustedes que van a creer en sus pensamientos y sentimientos o en la palabra de Dios. Si ustedes creen en sus pensamientos y sentimientos, nunca podrán ser perfectos. Nunca van a poder lograr la perfección. Pero si ustedes creen en la palabra de Dios, al momento lograrán la perfección por la fe en la palabra de Dios. Al momento. Para ser perfectos, para lograr la perfección, no lleva ni un año, ni un mes. Un segundo es suficiente. Para creer en esta palabra, ¿cuánto tiempo demoraría? Amén, Señor, gracias. Entonces soy perfecto. Un segundo es suficiente. Al aceptar la palabra de Dios, la perfección es suya. Es suya. Por favor, no menosprecien más a Cristo. Ni ignoren ni pisoteen la palabra de Dios, por favor. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios ya nos hizo perfectos. Dios dice que somos perfectos. Eso es la palabra de Dios. Por favor, que crean en la palabra de Dios. Algunos dicen que sí, la salvación del pecado viene por Jesucristo, pero la perfección nosotros tenemos que lograr diariamente haciendo esto, aquello, bastante esfuerzo. Por eso, ¿quién alcanzó a ser perfecto? Por eso, ¿quién logró la perfección? ¿Practicando qué cosa? ¿Durante cuántos años? ¿Quién podría decir que ahora sí soy perfecto porque yo practiqué tal cosa, yo logré tal cosa, yo hice tal cosa? ¿Quién podría decir eso? Nadie. Pero ¿saben qué? Yo, Pastor Abraham Han, soy perfecto. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Yo creo en Dios. Yo creo en la promesa de Dios. Dios me dice que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Yo creo en la palabra de Dios. Por eso soy justo. Por eso soy santo. Por eso soy perfecto también. Dios me garantiza. Dios. Amados, esto es lo que dice la Biblia. No sigan sus pensamientos ni sentimientos, sino acepten la palabra de Dios. Que crean en la palabra de Dios. Dios no dice que ya nos hizo perfecto con una sola ofrenda. Falta aceptar nomás, creer nomás.
en lo que hizo Dios para nosotros. Amados, que somos perfectos. ¿Sí? Esto es lo que dice la Biblia. Soy perfecto. Alcen sus manos todos los que creen que son perfectos. Alcen sus manos, ¿sí? Alcen sus manos, sí. Somos perfectos. Perfectos somos. ¿Por qué? Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Somos perfectos. Amén. Esto es lo que logró Jesucristo para nosotros. 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El primer pacto fue la ley que recibió Moisés en el monte Sinaí de parte de Dios. Eso fue el primer pacto. El primer pacto también tenía poder hasta cierto punto. Pero ahora, en este versículo nosotros podemos ver que Dios quiere hacer otro pacto. Quiere decir, nuevo pacto. Dios quiere hacer nuevo pacto con nosotros. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El primer pacto, Dios escribió con sus dedos en las tablas de piedra. Pero este pacto nuevo ya no hace falta, Dios ya no quiere poner en las tablas de piedras, sino en el corazón nuestro. Dios quiere poner este pacto nuevo en nuestros corazones y escribir en nuestras mentes. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿cómo es el contenido del pacto nuevo? Lo que dice el 17. Vamos a leer todos juntos en voz alta. 1, 2, 3. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué dice aquí? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Nunca, jamás. Esto es el pacto que Dios quiere poner en el corazón nuestro. ¿Usted tiene pecados? ¿Usted se acuerda de sus pecados? Pero Dios no se acuerda. ¿Porque Dios perdió su memoria por algún accidente? En ninguna manera. Por el sacrificio de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, Dios ya cobró lo que tenía que cobrar por el pecado nuestro. Para eso no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por eso Dios: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así nos dice. Así Dios nos dice a nosotros: nunca más me acordaré. Así es. Dios de verdad nos prometió así. Dios ya no se acuerda más de nuestro pecado, porque todos nuestros pecados ya fueron lavados, perdonados por la sangre de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aquí hay una palabra que es muy interesante. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Por qué después de aquellos días? ¿No puede ser antes de aquellos días? No, porque Dios no puede mentir. Porque Dios no puede justificar a los impíos, a los que, mientras que tienen pecados, Dios no puede justificarlos, nunca, jamás. Eso no puede. Tampoco Dios puede condenar a los justos.
Por eso Dios, para justificarnos con este pacto, tenía que esperar hasta aquellos días que Jesucristo se encargó de todo el pecado del mundo y pagó la paga del pecado en la cruz por su propia sangre y resucitó para nuestra justificación. Amén. Después de aquellos días, Dios, ya sin ninguna duda, sin ningún problema, pues quiere poner este pacto en el corazón nuestro. Por eso, este pacto es bien correcto y justo después de aquellos días. Amén. De parte de Jesucristo ya logró todo lo que tenía que hacer para nosotros. Ya logró Jesucristo. Él dijo, consumado es. Por eso Dios sin problema puede poner este pacto en nuestros corazones y escribir en nuestras mentes. Ustedes, en este momento, vamos a poner este pacto en el corazón de ustedes. Sí, Señor, amén, así es. Si Dios dice así, así es. Falta aceptar nomás. Falta aceptar nomás. Dios quiere ver este pacto no solamente en la Biblia, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Quiere ver, a ver, ¿quién tiene mi pacto? ¿Quién tiene mi pacto en su corazón? Eso es lo que Dios quiere ver, ¿sí? Eso vamos a poner ahora mismo en el corazón nuestro, ¿sí? Que repitan conmigo. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Esto es el pacto que Dios hace con todos nosotros. 18. Pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amados, ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo fue suficiente. Una vez fue suficiente. Por eso no hay más ofrenda por el pecado. No malinterpretan este punto, por favor. Entonces no hace falta ofrendar ni diezmar. Entonces, ¿por qué ya no hay más ofrenda? Por el pecado no. Por el pecado usted no hace falta ofrendar ni diezmar, porque eso no tiene nada que ver con el perdón del pecado. El perdón del pecado, la salvación del pecado solamente viene por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pero hay ofrenda, no por el pecado, sino por el agradecimiento. Gracias, Señor, por haberme dado la vida eterna. Gracias, Señor, por haberme dado la salvación. Gracias, Señor, por justificarme, santificarme, por darme la vida verdadera. Gracias. Nosotros podemos expresar nuestro corazón a través de la ofrenda, diezmo, ¿sí? También nos entregamos nuestro ser, nuestro tiempo, nuestra oración, sí, nuestro talento, nuestra habilidad, sí, ofrecemos para el Señor, para hacer lo que el Señor quiere hacer en este momento. ¿Me hago entender? 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué dice aquí? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Ustedes tienen libertad para entrar en el lugar santísimo? Sí, yo también. ¿Cómo? Por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos da libertad para entrar en el lugar santísimo. Amén. Así es. Dios ya nos dio a nosotros la sangre de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Si esta noche Dios nos llama
¿Podremos estar con el Señor sin problema? Sin problema. Aunque sea esta noche, o mañana, o próxima semana, próximo mes, próximo año, no importa la hora y el momento. Nosotros ya tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo donde mora Jehová para siempre. Ahí nosotros podemos entrar. Ahí nosotros podemos estar juntos con Jehová libremente. Libremente. Dios ya nos dio la libertad. Entonces nosotros ya no tenemos ningún problema, ni oscuridad, ni otra barrera delante de Dios. No. Podemos caminar con Dios, podemos trabajar con Dios. Dios con mucho gusto puede trabajar en la vida nuestra libremente también. Si nosotros le pedimos algo al Señor, ¿Señor escuchará nuestra oración? Amén. Por supuesto, ¿por qué no? Dios, sin problema, puede escuchar nuestra oración, puede obrar en la vida nuestra. ¿Por qué no? Podemos entrar en el reino de los cielos, podemos pasar para siempre libremente con Dios. Por eso yo estoy esperando ese momento. No quiero adelantarme, ¿sí? Pero yo estoy esperando cuando el Señor me va a llamar, cuando el Señor me va a llevar al reino de los cielos. Ay, yo estaré con el Señor sin ningún problema. Yo cometo errores, fallas, defectos también tengo. Pero ¿saben qué? Cada rato, por la sangre de Jesucristo, yo puedo entrar en el lugar santísimo. Yo puedo tener comunión con Dios. Puedo caminar con Dios, porque Dios ya no me mira a mí mismo. Dios ya no me mira a mi obra tampoco, sino por la sangre de Jesucristo. Eso es el poder de la sangre de Jesucristo. Algunos así consideran. La salvación del pecado es algo muy básico, como lo que un niño aprende en preescolar, ¿no? Eso es básico, eso ya hace años atrás, yo eso ya tengo ya. Me falta para perfeccionar esto, aquello, me falta, pero el perdón de pecado, eso ya hace años atrás. No es así. Todo viene juntos. El perdón del pecado, la justicia de Dios, la santificación, la perfección, la libertad, todo viene con una sola ofrenda. Eso es el poder de la sangre de Jesucristo. Recuerden bien este punto. Dios ya nos dio todo por la sangre de Jesucristo. Dios ya nos abrió el camino nuevo y vivo. 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Dios ya nos abrió el camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne. ¿Eso qué se refiere? En el tabernáculo terrenal, el lugar santo y el lugar santísimo estaba dividido por el velo. Por eso, hasta el sumo sacerdote no podía entrar libremente en el lugar santísimo, sino una vez al año, con la sangre del becerro por su pecado y con la sangre de macho cabrío por el pecado del pueblo de Israel. Así apenas podían entrar con miedo, ¿sí? Pero, ¿saben ustedes qué pasó? ¿Cómo Dios abrió este camino? Cuando Jesucristo dijo, consumado es, y luego se entregó su espíritu en la cruz, se partió en dos pedazos el velo que estaba puesto entre el lugar santísimo y el lugar santo. Desde arriba para abajo se partió en dos. ¿Sí? ¿Eso qué se refiere? Dios lo hecho. Porque ya no hace falta ya separar
Aquí el lugar santísimo, aquí no. Hasta aquí puede entrar, aquí no. Aquí ya con el pecado no puede. Porque no hace falta controlar. ¿Por qué? Nadie tiene pecado. Ya no hay más pecado. Por eso no hace falta separar, ni dividir, ni encerrar, ni nada. ¿Sí? No hace falta. ¿Por qué? Sea lo que sea, todo el pecado, Jesucristo ya se encargó. Consumado es, dijo. Ya logró eterna redención. Por el pecado ya no hay más ofrenda. Por eso se abrió el camino nuevo y vivo. Esto es la carne. Esto es, a ver, ¿qué dice? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. A través de la carne de Jesucristo, Dios nos abrió el camino nuevo y vivo. Entonces, ¿qué hacemos? Caminar nomás por ahí. Falta caminar por el camino nuevo y vivo todo el tiempo, teniendo comunión con Dios, caminando junto con Dios. ¿Sí? Podemos orar, podemos esperar a Jehová. Sí, eso es. Dios así nos dio la vida nueva. Amados, Dios así nos dejó abierto el camino nuevo y vivo. Amén. Así es. 20. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así es. La purificación de sangre, de mala conciencia, ¿cómo nos viene? También por la misma sangre de Jesucristo, con la misma ofrenda. Recuerden bien, suceda lo que suceda, hagamos lo que hagamos, cometamos lo que cometamos. Aparte de la sangre de Jesucristo, Dios no nos dio otro. Aparte del nombre de Jesucristo, Dios no nos dio otro nombre en cualquier momento. Por la sangre de Jesucristo nosotros podemos tener libertad, podemos caminar con Dios, podemos esperar a Jehová. Desde ese momento Dios, con mucho gusto, trabaja en la vida nuestra. Por eso, la clave es la sangre de Jesucristo. Así Jesucristo derramó toda su sangre por todos nosotros. 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así Dios nos permitió la vida nueva. Por eso nosotros tenemos el culto, por eso nosotros necesitamos la exhortación también para predicar el evangelio. Estimularnos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es el amor? Dios es el amor. Transmitir el corazón de Dios. Ahí está el amor. Buenas obras es predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Predicar el evangelio. Estas son buenas obras. Por eso Dios nos ayuda. Cuando nosotros abrimos la boca, cuando nosotros abrimos la Biblia, Dios nos ayuda a nosotros. Porque esto es lo que Dios quiere hacer. Esto es buena obra para Dios. Recuerden bien, Dios ya no se acuerda más de nuestros pecados. Dios ya nos abrió el camino nuevo y vivo. Entre Dios y nosotros ya no hay ninguna barrera, ni división, ni otro obstáculo tampoco.
Dios está con nosotros. Dios ya nos hizo perfectos. Primeramente, que crean en la palabra de Dios. Dios ya nos dio todas estas cosas maravillosas a través de Jesucristo. Falta creer, falta aceptar no más. Yo este pacto acepté en el año 88. Yo tenía 15 años nomás en aquel momento. Pero desde aquel año hasta hoy día, Dios está trabajando en mi vida fielmente. Fielmente. Aquí también dice 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nuestra fidelidad no importa. Entonces, ¿dónde está la fidelidad? El que prometió, el que nos dio este pacto. Dios es fiel, Dios. Por eso esta relación se mantiene para siempre. Porque Dios que nos hizo este pacto, Él es fiel. Él es fiel. No por nuestra condición ni por nuestro esfuerzo, sino Dios ya nos dio todo esto a través de Jesucristo. Dios nos prometió. Dios es fiel. Por eso este pacto se mantiene para siempre y Dios trabaja en la vida nuestra. Amén. Así es. Nunca jamás miren a sí mismos, ni miren sus obras, ni miren sus corazones tampoco. Nosotros nos quedamos con la sangre de Jesucristo. Dios nos abrió el camino nuevo y vivo. Recuerden bien, Dios ya nos hizo perfectos una vez para siempre. Dios ya nos hizo santificados, justificados también. Amén. No nos falta nada. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Dios está con nosotros. Amados, en este mundo nunca termina la situación difícil, la aflicción, la angustia. Pero no miren estas cosas, sino sigan adelante con el Señor y esperen a Jehová. Jehová está con nosotros, Jehová trabaja en la vida nuestra. Sigan adelante con el Señor valientemente por el camino nuevo y vivo que Dios nos abrió a través de la carne de Jesucristo. Muchas gracias. Vamos a orar. Señor, gracias por este culto que nos permite, Señor. Señor, nosotros durante muchos años estuvimos engañados por Satanás. Por eso nosotros mismos tratamos de lograr el perdón del pecado. Nosotros mismos tratamos de hacer muchas cosas para nuestra santificación, para nuestra perfección también. Señor, pero usted nos había dado a través de la sangre de Jesucristo todas las cosas maravillosas de Dios. Gracias, Señor, por habernos dado este pacto nuevo. Gracias, Señor, por habernos santificado a nosotros. Muchas gracias, Señor, por esta vida nueva que nos permite a nosotros. También, Señor, que trabaje en la vida de cada uno de nosotros para poder anunciar este evangelio cada momento, abriendo nuestra boca y la Biblia también. Que fortalezca a todos los hermanos, Señor, para poder predicar este evangelio. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Hoy así culminamos el culto. Nos vemos en el próximo culto. Gracias.